Continuamos en Sin Distancias, un tiempo para la educación y la cultura que te ofrece la UNED, la universidad pública más cercana. En el tiempo de filología hablamos hoy de poesía española actual, un espacio de la serie dedicada a Poetas en la Radio que nos da a conocer la obra y las inquietudes de mujeres poetas en su propia voz. En el programa Sin Distancias hablamos ahora de filología, un espacio dedicado a la serie Poetas en la Radio, una idea, una iniciativa de la profesora Ana Zamorano. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muy bien, muchísimas gracias, Miguel, y bueno, gracias a mis dos acompañantes que creo que vas a presentar ahora, y yo estoy encantadísima. Ana Zamorano es profesora de Filología Inglesa en la Facultad de Filología de la UNED, profesora de Literatura Anglo-Norteamericana Contemporánea. Y literatura inglesa también, que luego se quejan tus alumnos, ¿verdad? Pues sí, es literatura norteamericana contemporánea y literatura inglesa también, de primera mitad del siglo. Y además forma parte activa del Seminario Permanente Literatura y Mujer. Sí. Y nuestra colaboradora, Rosa García Rallego. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, encantada de estar aquí de nuevo. Rosa García Rallego, que ya conoce esta casa, la UNED, es profesora de Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid y poeta también. Pues sí. Y nuestra invitada de hoy es Olvido García Valdés. Bienvenida, Olvido, a tu casa a partir de ahora, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Queremos que este espacio sea una conversación, un espacio abierto para hablar de tus inquietudes, de tu faceta como poeta. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Pues muchas gracias por acudir a esta cita, de verdad. Gracias a vosotros. Bueno, yo voy a ceder la palabra porque quien tiene que decir cosas importantes son tanto Ana como Rosa. Olvido García Valdés nació en Santianes de Pravia, Asturias, en 1950. Licenciada en Filología Románica y en Filosofía, ha sido profesora de Lengua y Literatura en el Instituto El Greco de Toledo. Ha codirigido la revista Los Infolios desde 1981. Ha sido miembro del Consejo Editor de la revista El Signo del Gorrión, 1992-2002. Ha sido directora del Instituto Cervantes de Toulouse. Ha sido jurado de varios premios literarios y ha publicado artículos y ensayos críticos en diversos medios periodísticos y literarios. Entre ellos destacamos el ensayo Teresa de Jesús, publicado en 2002. Ha realizado diversas traducciones. Asimismo, ha editado textos en catálogos de exposiciones de pintura. Sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, alemán, y su poesía se ha recogido en diversas antologías, entre otras muchas, en la que yo misma coedité en 2005, en la que, con el permiso de ella, naturalmente, tomé un verso suyo para el título, Di yo, di tiempo, perteneciente a su poemario Del ojo al hueso. Su obra ha sido ampliamente estudiada por la crítica literaria en España y también ha sido tratada en la revista francesa Noir et Blanche y en la inglesa Agenda en un número monográfico en torno a la literatura. Ha publicado los siguientes poemarios: El tercer jardín, 1986, Exposición, 1990, Premio Ícaro de Literatura. Ella los pájaros, 1994, Premio Leonor de Poesía. Caza nocturna, 1997, Del ojo al hueso, 2001. Y todos estábamos vivos, 2006, Premio Nacional de Poesía 2007. Y también Poética y Poesía, publicado por la Fundación Juan March en el 2009, antes que su último poemario, Lo solo del animal, 2012. Su poesía reunida, excepto el último poemario, Lo solo del animal, que es posterior, se agrupa en Esa polilla que delante de mí revolotea, poesía completa, 1962-2008. 2008 en Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, precedido de un espléndido prólogo de Eduardo Milán. Este volumen reúne también una muestra de poemas inéditos, así como una serie de notas sobre creación poética. El título está tomado de un verso de su poemario Caza nocturna. Finalmente, se acaba de publicar Un lugar donde no se miente, conversación con Olvido García Valdés, por Miguel Marinas, en el año 2014. La poesía de Olvido García Valdés es una poesía culturalista. En su obra aparecen referencias al cine, la mitología, la pintura, la música y la literatura. En su poemario Exposición,
1990, ya pone de manifiesto que el poema, como otra forma de arte, es además un objeto, un modo de relación entre lo externo y lo interno. En Caza Nocturna, 1997, cada una de las 3 secciones en las que se estructura el poemario se hallan bajo la particular advocación de 3 pintores, Casimir Malevich, Paolo Uccello y Arshile Gorky. No es un azar la proximidad entre la poesía y la pintura, ya que comparten valores y aprendizaje más allá de los géneros. Por otro lado, en exposición, muchos de los poemas están inspirados en obras de arte, es decir, previamente basados en la elaboración de un artista anterior. Así, el arte recrea al arte. En definitiva, como la propia autora afirma, no hay límites entre los géneros literarios ni entre las artes. Leyendo la poesía de Olvido García Valdés, uno se da cuenta que, bueno, entre todas las cosas te pone delante de pinturas, el cine está ahí, y bueno, a mí me gustaría, si fueras tan amable, bueno, pues de comentar un poquito esta relación poesía-pintura, pero de la relación de la poesía con otras manifestaciones artísticas, que te inspira, que te... Sí, muchas gracias, Rosa, por esa semblanza que acabas de hacer. Y en efecto, sí, yo creo que es complejo este asunto, porque yo siempre pienso que en realidad la poesía, o sea, los poemas, vamos a hablar de poemas, que es mejor que hablar quizá de poesía, que es más vago o difícil de acotar, ¿no? Que los poemas de algún modo guardan la vida. Yo siempre digo que los poemas guardan la vida, dan cuenta de la vida. Y en efecto, la vida está hecha de muchas cosas. De muchas cosas. Entonces, para mí son muy importantes las cosas de la vida cotidiana, de la vida diurna, diríamos, de la vida normal y corriente que todos vivimos, pero son muy importantes también, por ejemplo, los sueños, fundamentales, sí. En mis poemas están muy presentes. Es muy importante el cine, como mencionabas, y efectivamente la pintura, como decía Rosa, ha sido un elemento, yo diría, de diálogo. Básico. Es decir, para mí la pintura no fue tanto una referencia cultural, que también, claro, para todos lo es, como es natural, sino como una compañía. Una compañía, es decir, por ejemplo, en esa época que mencionabas de Caza Nocturna, esos años de escritura de Caza Nocturna, Malevich o Gorky o Uccello en realidad fue estupendo porque fue el título, es decir, el título de Caza Nocturna yo creo que es de los pocos libros míos que es lo primero que tengo del libro. Lo primero que tengo del libro es el título. Yo nunca tengo el título al principio, lo tengo al final. Sí. Pero en Caza Nocturna lo tuve desde el principio porque esa era una pieza de Paolo Uccello que está en el Ashmolean de Oxford, ¿no? Que es una hermosísima pintura, muy enigmática, muy plásticamente riquísima y muy, no sé por qué, para mí era muy cercana. Y tuve el título desde el principio. Y entonces Gorky y Malevich y otros pintores en esa época, claro, es que yo las referencias luego no las doy. En los poemas, quiero decir, y entonces no tienen por qué saberse, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa época tan cercano como Arshile Gorky o como Malevich estuvo Luis Fernández, que es un pintor muy poco conocido de lo que llamaban la Escuela de París en la primera mitad del siglo XX, bueno, y años 50 también. Él muere en el 60. La época de la década del 50 suya es interesantísima. Entonces, la compañía de esas piezas para mí era fundamental como una manera de diálogo también estético. Es decir, siempre a veces he visto más claras las soluciones, por ejemplo, formales en la pintura que en la poesía con frecuencia. Y entonces en ese sentido, digamos que ha sido como un elemento que ha estado ahí presente conmigo, con mi vida, diríamos, no tanto como un elemento cultural, sino como una compañía, es que es la palabra. Sí. Bueno, el crítico literario Jaime Parra, en el libro Las poetas de la búsqueda de 2002, sitúa a la autora en el terreno simbolista en poesía, especialmente en lo que respecta a la así llamada alquimia de la palabra y sus transformaciones. Esta búsqueda a la que alude el título, en el caso de García Valdés,
la cataloga Jaime Parra de actitud intemporal, propuesta que enlaza con los mundos de Blake, Novalis, Rimbaud, Yeats, en el sentido de transmutar, cambiar, revestir, regenerar, hacer quizá, como dicen estos versos, del ojo al hueso. Transmuta en campos y hermosura lo que no se expresa, mira las mieses, nota el viento, siente la luz, respira la médula del mundo, rehaz lo podre en enjambre y avanza. ¿Sería olvido de alguna forma lo alquímico convertir lo podre en enjambre? Uh-huh. Qué difícil, ¿eh? Sí, y sí. qué denso todo eso que has planteado, muy denso. Efectivamente, esos versos están en un libro que es Del ojo al hueso. Y dentro de ese libro están en su última parte que se titula Locus Oculus Solus, que es un poema dedicado a Ansel Kiefer, el pintor expresionista alemán. Entonces, ese es un poema muy complejo verdaderamente, en el que trabajé mucho tiempo. Fue para la primera exposición que hizo Kiefer en España, en el Reina Sofía, en el Palacio de Velázquez, en el 98. Y es un poema organizado en 4 partes, con materiales muy diversos. Y en esa época y en ese poema yo estaba inmersa. Claro, cuando trabajas sobre, un poema de esas características, que tiene como, por así decir, una referencia inicial, que es una obra de esa complejidad y de esa categoría, ¿no?, de la de Kiefer. Entonces, ¿cómo trabajas? Se trataría, o por lo menos cómo trabajo yo, supongo que se puede trabajar de muchas maneras, pero se trataría, creo yo, de dejar esa obra actuando en ti, pero teniéndola ella presente, de tal manera que en realidad lo que resulta, ese poema que resulta, que a mí me sigue interesando muchísimo, es un poema a todos los efectos que yo reconozco como propio, como muy propio, pero que al mismo tiempo tiene muy presente la complejidad de la trayectoria y del trabajo de Kiefer a través del tiempo. De tal modo que hay un tipo de referencias que son propias, mías, pero hay un tipo de referencias que son también de Kiefer. Entonces yo creo que todo ese trabajo, ya te digo, hecho a lo mejor a lo largo de un año, estuve en su estudio en Francia, vivía entonces él en un pueblecito pequeño de la Provenza, era muy impresionante su casa y sus talleres, porque eran unos antiguos lavaderos de lana del siglo XVIII. Eran unos espacios enormes, claro, sus formatos son gigantescos y son además, tienen mucho, sobre todo en esta época, digamos, de las décadas más recientes, tienen mucho casi de asirio, es decir, de trabajo, como si dijésemos, con materiales pesados, o sea, como el adobe, como la tierra misma, ¿no?, en la que él inserta plomo, inserta ramas de, pues yo qué sé, de girasoles, de plantas, etcétera, ¿no? Y tiene una potencia impresionante. Entonces, trabajaba en esos edificios enormes, movía las piezas con unas poleas, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que quizá, sobre todo en esa entrada que has leído, que es una parte que a mí me interesa mucho, ahí estaba también, no sé por qué, estaba mi padre de alguna manera presente, que ya había muerto para entonces. Entonces es una zona del poema de una enorme complejidad y de una densidad efectivamente que se puede decir simbólica, y en la que hay una transmutación de elementos y referencias muy diversos en otra cosa, ¿no? Es una época esa del ojo al hueso, en la que yo tengo una enfermedad grave, un cáncer, como sabes, y bueno, además un cáncer bastante agresivo, y que yo en aquel momento estaba convencida de que era final, es decir, que era una cosa definitiva, vaya. Y entonces estaban también presentes, lo digo porque hay una imagen que tú has recogido ahí,
eso de lo podre y las abejas, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis, pero Virgilio, en el libro cuarto de las Geórgicas, que es un libro maravilloso, habla de, bueno, todas las Geórgicas son, claro, son esa cosa extraordinaria que son, pero en el libro cuarto habla como de la miel y del nacimiento de la apicultura y de cómo funciona todo esto, ¿no? Y no sé si recordáis que él lo hace brotar de una res cuyas vísceras se pudren. Lo podre, digamos, ¿no? Sí, y de ahí brota el enjambre de las abejas, ¿no? Claro, las abejas son ese color de la miel, es esa labor, esa luz con la que parece que ellas mismas trabajan, ¿no? Y entonces, claro, en esa época, que para mí era una época ciertamente oscura en muchos aspectos, había también una especie de intensidad de la vida muy especial, que es la intensidad que da justamente cuando sientes la precariedad mayor y cuando sientes tus propios límites como muy definidos y cercanos, ¿no? Entonces, esas abejas y eso podre, bueno, pues son las geórgicas de Virgilio, pero soy yo misma también y por ahí andamos. El crítico literario Pedro Provencio, en Dillo di Tiempo, califica la poesía de Olvido García Valdés de poesía materialista, emanada de una materia que hasta ese momento no parecía tener voz propia y ya la tiene. Se trata, sigue Provencio, de un tejido existencial con tramas y urdimbres variables y esquivas. Se diría que el mundo está ensimismado mientras no llega el arte y lo hace manifiesto. Así es como lo que era solo naturaleza se transforma en la poesía de García Valdés en existencia. Termina Pedro Provencio. La naturaleza se halla muy presente en la obra de esta autora. La poeta va creando con la presencia de la naturaleza en su obra un orden que prácticamente se ha convertido ya en un método. Abandonando la secuencia racional del pensamiento, pero no sin él, la poesía de Olvido García Valdés se puebla de animales, color, jardines. Estos pasajes exteriores, pero también los interiores, se hallan en el centro de esta poesía, que tampoco olvida la dureza de la realidad, como La tierra baldía de T.S. Eliot o aquella Correspondance de l'Enfer de Baudelaire. En su publicación La poesía, ese cuerpo extraño, Antología 2005, la propia autora habla de la poesía, de su poesía, y nos dice: el título alude por una parte a la escritura entendida como segregación que ciertos organismos nos producen, segregación de algo que forma y no forma parte de ellos, un cuerpo extraño. Por otra parte, se refiere también la poeta a la extrañeza que a veces causa lo más propio, lo más vivo e innegociable de uno mismo. Por un lado, sigue la autora, somos conscientes de la inmediatez y la hermosura, y al mismo tiempo del fluir de la adversidad y la desdicha, de la fragmentación, de lo consciente de ese estar. Así, además de la hermosura en sus propias palabras, también memoria, cuerpo, muerte, enfermedad, son lugares de esa extrañeza. Lo propio debe ser aprendido. El mundo y el cuerpo, deterioro, muerte, paso y peso del tiempo. El nombre de lo enfermo o de lo solo. Lo que nos hace conocernos. Esos son los asuntos a los que vuelve una y otra vez mi escritura. Así pues, hay una tremenda tensión entre sentimientos opuestos en tu escritura, Olvido. Como en la vida misma. ¿No? Como en la vida misma, sí. Has hecho un recorrido muy largo. Efectivamente, la naturaleza yo creo que es importantísima, es central, pero como lo es, como hablábamos antes, como los sueños, como la pintura, como la vida urbana también, ¿no? Que también está presente. Pero a medida que va uno envejeciendo, claro, la naturaleza se va mirando de otra manera. Yo no sé si esto es una experiencia común, diríamos, es decir, que nos ocurre a todos o es más personal a veces. Pero yo diría que el encuentro con la naturaleza, en mi caso, al menos, yo soy una niña de pueblo, es decir, de pueblo de Asturias, un pueblo pequeño, o sea que he nacido en la naturaleza, o sea que he vivido mis primeros 8 o 9 años en ese pueblo. Por lo tanto, la naturaleza es eso y era una cosa inmediata y que estaba ahí. Pero yo diría que no aprendí a verla
o a sentirla de este modo al que me refiero hasta la madurez, seguramente hasta los 30 o más años, ¿eh? Y entonces, claro, la naturaleza en realidad, el campo, sobre todo en épocas difíciles, yo diría que es casi lo que más consuela. Es raro eso, ¿verdad? Pero me parece que es así. No, no es raro. Bueno, según como lo mires, sí. Y entonces efectivamente tiene una presencia muy importante, muy importante para mí. Y después, en efecto, todo eso que has ido enumerando, pues es un poco lo que se encuentra en los poemas y en los distintos libros, ¿no? Según se han ido sucediendo, efectivamente. Pues efectivamente, ¿qué más puedo decir? Extrañeza, la expresión de lo real y de lo irreal también. Has hablado de los sueños, cómo los sueños son parte de lo real del poema y la naturaleza, cómo aquello que también es cotidiano se extraña y aparece en el poema como extraño, y a la vez lo que es extraño se hace cotidiano. No hay un principio, no hay un fin, el tiempo se colapsa porque vida, muerte, el origen... si me permites, extrañeza, fragmentación, desprendimiento del yo que permite alejarse y en esa distancia generar extrañamiento, un desprenderse para tomar distancia enunciativa, pienso que también sería acertado. Y en ella, Los pájaros, se expresa este desprendimiento. Si me permites, voy a leer un poema que todavía nuestros oyentes no han tenido el placer de escuchar. Y el poema dice así: tras el cristal se desconoce el cuerpo, como un hijo que crece, como si jugara y de pronto fuera desconocido. Coloca entonces tu mano en el estómago, la palma abierta, y respira profundo. Al fin somos culpables de quien muere y también de vivir. Barrios se hacen poblados peligrosos por la noche. Hay humaredas, rostros cetrinos junto a fuegos. Me parece maravilloso que casi todo lo que vemos nos resulta extraño y áspero. Bueno, a mí es que esta idea de extrañeza me parece maravillosa, la verdad. Y ese descolocamiento del lector constantemente está descolocado. Cuando cree que está en un punto de apoyo, vuelve a descolocar para seguir. Efectivamente, seguir hacia adelante. Sí, yo creo que funciona un poco así, ¿verdad? Quiero decir, ¿cómo surge un poema, no? ¿Cómo surge un poema? Entonces, porque claro, la palabra extraño, extrañeza, extrañamiento, que conocemos además son palabras que se han hecho también, sobre todo la palabra extrañamiento, se ha hecho una palabra técnica, ¿no? De poética, es decir, es, digamos, una palabra fundadora, ¿no? Desde Shklovsky y todo este círculo, y ha sido, yo creo que ese aporte ha sido fundamental, pero al mismo tiempo responde a algo que conocemos muy comúnmente, muy habitualmente, que es lo que de pronto nos choca, lo que de pronto nos hace pararnos, lo que de pronto hace que fijemos la atención, ¿no? Yo creo que es un asunto de la atención, en realidad. En el sentido de que la vida que vivimos todos, que además es cada vez más acelerada, aunque tratamos de que no lo sea, pero cada vez lo es más, esa vida hace que en realidad nuestros ojos o nuestros sentidos resbalen sobre las cosas, sobre lo que ocurre, sobre todo, ¿no? Y entonces cuando algo nos hace pararnos, fijarnos, ver, mirar, entonces de pronto todo es distinto, todo tiene otro relieve, todo tiene otra intensidad, diríamos, ¿no? Y eso es un poco la extrañeza, que no es más que lo común cuando uno se para, ¿no? Y cuando eso ocurre y cuando eso te llama la atención de una manera que hace que tomes nota de ello, no siempre tomas nota de las cosas, pero a veces tomas nota de las cosas, entonces digamos ahí hay como un embrión de algo que puede llegar a ser un poema, ¿no? Es decir, esa extrañeza en realidad es lo que de pronto ves, que a lo mejor estaba ahí siempre, pero que no veías. Es decir, lo que de pronto ves, lo que te hace pararte. Ese mecanismo de la atención, yo siempre creo que es la base, o sea, como el fundamento de la escritura, sí. Pues sí, es verdad que en ella Los pájaros y exposición se da esta extrañeza. Casi todo nos resulta extraño y áspero, pero también es verdad que la mirada lo va desvelando, lo va desnudando y lo hace quizá más nuestro.
En ella los pájaros, la realidad ya llega directamente y no a través del arte, como era en exposición, sino ya de pleno desde la naturaleza, ¿no? Y aquí Ana y yo habíamos comentado que, toda esta ambientación del marco rural, campestre, bueno, hay que ver también que los pájaros, esta contigüidad, los pájaros también son de la ciudad. Pero habíamos visto en algún estudio que se te había remitido y comparado con Emily Dickinson. ¿Qué más quisiera? Y Ana y yo le habíamos comentado que ella es la profesora de literatura angloamericana, ¿no? Yo lo pienso en el sentido de que es una poesía esencial, pienso, en la que los versos, las palabras van formando unidades, se van tejiendo lo que es la vida, y esto es muy al estilo de Dickinson realmente, ¿no? Donde una parte pequeña toma preeminencia en un acto enorme como puede ser el momento de muerte. Esto lo encontramos en los poemas de Olvido García Valdés y... Claro, yo solo puedo agradecer esa percepción, Ana y Rosa. Emily Dickinson para mí, para todo el mundo, claro, es uno de los grandes nombres, es decir, de los mayores. Yo creo que hay un poema mío en el que aparece Emily Dickinson y aparece al lado de Juan de la Cruz y de Edgar Poe. Es decir, esos tres nombres para mí tienen una dimensión extraordinaria. Emily Dickinson son los poemas de Emily Dickinson, pero también sus cartas. O sea, cada vez ahora leo más en inglés, pero no hablo inglés bien, y siempre para mí es una lengua aprendida y que todavía no controlo suficientemente y que leo siempre en bilingüe. Me gusta mucho escucharla, es decir, por ejemplo, un disco de poemas de Emily Dickinson yo lo oigo mucho. Sí. En inglés solo. Y entonces, digamos, lo que yo puedo ver, he leído hace no mucho tiempo, porque lo descubrí muy tarde ese libro, un libro maravilloso de otra poeta extraordinaria, pero ahora contemporánea, yo creo que de mi edad, un poco mayor, que es Susan Howe, mi Emily Dickinson, precisamente, que es un libro extraordinario. Es un libro que hace pocos días miraba yo porque me llamó la atención mucho. Ella empieza con una cita de Howe, Susan Howe, empieza con una cita de William Carlos Williams, en la que Williams, curiosamente, en este libro también extraordinario, por otra parte, que es En la raíz de América, de American Grain o algo así, ¿no? Sí. Hay un momento en que dice que no hay poetas mujeres en América. Esto le indigna profundamente a Susan Howe, como es natural, pero al mismo tiempo Howe dice que ahí ella tiene como el alma escindida, porque no puede, es decir, no está para nada de acuerdo con esa dureza del criterio de Williams, pero por otra parte, claro, es un poeta que para ella es decisivo, fundamental, no solo como poeta, sino también como teórico como por su poética, ¿no? Es decir, como teórico de la escritura. Y empieza el libro así, empieza el libro sobre Emily Dickinson precisamente comentando esa cita de Williams. Entonces, volviendo a donde estábamos, es decir, con los pies en la tierra, lo que sí me parece que puede ser cierto es el tipo de punto de partida y de amalgama que hace Emily Dickinson en sus poemas y el que hago yo. Es decir, cuando yo al principio decía, para mí el poema es un lugar en el que se guarda la vida, yo creo que eso, no sé si, seguro que lo ha dicho Emily Dickinson o lo ha pensado, ¿no? Es decir, eso es así. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo eso es no decir nada. Es decir, depende de que guardes, depende de que sea la vida, depende de cómo sea la percepción y la intensidad que ella consigue. Claro, Emily Dickinson tiene, por ejemplo, antes hablábamos, Rosa, de la relación con la muerte, ¿no? La relación de Emily Dickinson con la muerte es una relación
maravillosa porque es de una extrema naturalidad y al mismo tiempo está al lado de la vida, es decir, los pájaros, la huerta, el gato, los gatos de la hermana, en fin, lo que sea, está todo ahí junto, ¿no? Como sin solución de continuidad, ¿no? Tiene tal raíz, la escritura de Emily Dickinson, ¿no? Tiene una raíz tan verdadera en la que todo eso se combina con esa, tú hablabas antes de alquimia, yo uso más la palabra química, con esa alquimia o esa química que es la suya, la de su poética, que es maravilloso, es verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Rosa García Rallego, profesora de Filología Inglesa en la Universidad Complutense y poeta ella también, y Ana Zamorano, profesora de Filología Inglesa en la UNED, profesora de Literatura Norteamericana Contemporánea y Literatura Inglesa, además de formar parte del Seminario Permanente Literatura y Mujer. Gracias y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, gracias.